El día domingo pasado estuvimos hablando acerca de, iniciamos una temática que se titulaba Recibiendo una visión firme acerca de la eternidad. Y para ello tomamos como base y texto bíblico lo que nos dice el libro de Eclesiastés capítulo 3. Simplemente les voy a repasar el texto central de la cual hemos leído el día domingo anterior. Y dice todo, refiriéndose al Señor, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcanzase el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. A ese texto quiero añadir lo que dice el libro de Hebreos capítulo 1, el verso número 10, donde nos dice el Señor de la manera siguiente: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Quiero continuar la segunda parte de este mensaje, que es la revelación acerca de lo que la revelación firme acerca de la eternidad. La Biblia nos dice exactamente en el Salmo 37, verso número 18, y nos da una promesa extraordinaria, y es una palabra de promesa que es activada a favor de aquellos que aman al Señor intensa y profundamente. Y dice la Biblia en Salmo 37, 18, que el Señor protege la vida de los íntegros. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. Repito, el Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura para siempre. Hablar de eternidad es un tema que muchos están profundamente inquietados para conocer más acerca de la eternidad, mientras que otros pasan desapercibidos acerca de esta temática tan importante. El hecho de que Dios desea de que tengamos éxito, de que tengamos victoria en nuestra vida diaria, en muchos casos se ha malentendido. Se ha destacado buena parte de la iglesia hablando del éxito, hablando del triunfo, durante los últimos años con un debido énfasis, pero no en la línea correcta que Dios ha querido que entendiéramos lo que es la verdadera vida triunfante y victoriosa del creyente. Sin embargo, muchas veces el éxito es percibido, el triunfo es percibido humanamente como lo define la sociedad y no como lo define Dios a través de su palabra gloriosa. Y eso es lo que queremos interpretar y lo que queremos comentar con ustedes en esta mañana como iglesia amada. Por eso que cuando la gente no entiende lo que es el triunfo, el éxito en el mejor sentido de la palabra, desde la perspectiva de Dios, muchas veces se ve el éxito con los ojos temporal de la vida, no con los ojos de lo que es la eternidad, conforme Dios nos revela por su palabra escrita y revelada. Y al no mirarlo de la forma correcta como Dios quiere que lo veamos, entonces se forma dentro de nosotros imágenes borrosas que no podemos entender, discernir. Una imagen borrosa se puede producir en la falta del entendimiento, porque no podemos percibir las cosas correctamente, como decía el anciano Orlando en esta mañana, de la perspectiva de la sabiduría divina de Dios. Y eso es correcto lo que Dios nos habla acerca de esto. Lo cual realmente, al no tener una imagen correcta, sino una imagen borrosa, entonces hace que la gente como resultado busque en otras cosas que no es Dios mismo. O sea, coloque la búsqueda infructuosamente en cosas totalmente erróneas y no en lo que Dios Dios enseña alineado a través de su palabra escrita. Entonces, no nos olvidemos, iglesia amada, que todos algún día, todos, sin excepción de nadie, todos un día estaremos ante el juez Jesucristo nuestro Señor. Y si hicimos en nuestra vida y si hemos tenido nuestra profunda satisfacción en las cosas divinas y espirituales, evidentemente tendremos recompensa de eternidad con Dios. Así lo dice las Escrituras. Pero también necesitamos entender que
necesitamos tener, enfatizo, parece que eso es lo que queremos entender en esta mañana. Lo importante es que tengamos en ese estado de comprender y entender, tengamos una sabiduría correcta que Dios nos da y que Dios nos promete. Y cuando nosotros tenemos una sabiduría correcta, el pensar en la eternidad es pensar en nuestra recompensa eterna y perdurable. Si hemos buscado muchas veces el ser humano lugares equivocados, el ser humano busca en lugares que no son agradables ante Dios, pues evidentemente, aunque es triste decir eso, serán castigados o sufrirán pérdidas que tienen que ver pérdidas de la eternidad. Así que es importante que podamos invertir nuestras horas y nuestro tiempo en lo que realmente vale la pena que lo invirtamos. Descubrir qué es lo que agrada al Señor es conducir nuestra vida hacia una seguridad llamada eternidad. Diríamos que es lo principal de nuestra vida, hacer que nuestra vida cuente, tenga importancia no solo para hoy, no solo pensar en el hoy que estamos viviendo, como muchos dicen. La Biblia nos enseña con toda claridad y toda revelación cómo hacer de nuestra vida una vida preparándonos para la eternidad. Si hemos estado desmotivados, es mejor que nos motivemos. Si hemos estado desanimados, es mejor que nos animemos profundamente. Sé que vienen pruebas, sé que vienen batallas, algunos más que otros. Otros tienen que enfrentar situaciones que muchas veces dicen: Señor, ¿por qué yo tengo que pasar por este proceso de batalla tan difícil? Pero lo que nos damos cuenta es que en el correr de la vida cristiana hay muchos que entienden el verdadero propósito del llamado de Dios en sus vidas. Hay muchos que no han entendido el significado de la relación que existe entre hombre, mujer y Dios mismo. Y por eso que prefieren vivir acorde con la voluntad del mundo y los deseos que aparentemente son éxitos momentáneos, transitorios y pasajeros, y no vivir de acuerdo a lo que Dios nos revela a través de su palabra. Entonces es importante que tenemos que seguir siendo motivados no por la fuerza del hombre, sino por el poder de la unción reveladora de la palabra del Señor. Y debemos de comprender entonces una de las cosas que nos va a ayudar a estar profundamente animados y fortalecidos y motivados en Dios es cuando nosotros comenzamos a comprender de una forma clara qué es la eternidad. Miremos lo que nos dice. Hay dos pasajes, hay muchos, evidentemente pasajes Antiguo y Nuevo Testamento que nos habla de una forma tan insistente acerca de lo que Dios nos muestra de la eternidad. Pero hay un texto bíblico que escribe y que lo podemos encontrar en el libro de Job, el capítulo 36, el verso 26, que dice de la manera siguiente: tan grande es Dios que no lo conocemos. ¿Me dice eso? Tan grande es Dios que no lo conocemos. Y dice más: incontable es el número de sus años. O sea, lo que nos está diciendo que el Dios a quien tú has determinado entregar tu vida y a quien yo he determinado entregar mi vida por medio de la unción y comisión del Espíritu Santo, no es un Dios cualquiera, sino que es un Dios que tan grande que no lo podemos llegar a conocer ampliamente como deberíamos de conocerle. Pero también dice que aún más los números de sus días son incontables. ¿Qué significa? Que el Dios a quien nosotros hemos dispuesto en confiar, en creer, en depender, es un Dios que no se muda ni se cambia, sino que es un Dios eterno que perdura siempre, para siempre y por la eternidad de la eternidad, porque sus días no se pueden contar. Cuando sus días no se pueden contar, es que esto nos está diciendo algo, iglesia. El Dios a quien tú adoras y el Dios a quien yo adoro es el Dios único, eterno. Pero hay un texto maravilloso que también escribe el libro de Eclesiastés, el capítulo 3 y el verso número 11, en una manera de continuar sobre esta temática, y dice que Dios ha puesto eternidad, como decía el verso que hemos acabado de leer, y lo afirmo, el primer mensaje de esta parte el domingo anterior. Pero una de las cosas que nos llama profundamente la atención es que Dios
puso en la vida nuestra, en nuestro corazón, eternidad. Dice, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿En corazón de quién? De cada uno de nosotros que hemos, aleluya, confiado y que hemos dispuesto vivir nuestra vida acorde con la voluntad y el diseño del Dios Todopoderoso. Decimos amén a esto. Ahora, la eternidad entonces, ¿qué es la eternidad? ¿Cómo se la puede definir a la eternidad? ¿Cómo entenderla? Y según el diccionario de la Real Lengua Española, dice claramente que se define la eternidad como una perpetuidad, sin principio y sin fin. También hay otro diccionario que define la eternidad como el estado de existir fuera del tiempo. Un estado de existencia fuera del tiempo que como humanos tú y yo conocemos. Ahora, ¿cómo puede ser que se defina la eternidad en términos de principio y fin, como marcas de tiempo o también como algo que está fuera del tiempo? Porque realmente la eternidad no tiene tiempo. ¿Me están entendiendo esto? La verdad es que la eternidad no puede entenderse con la mente. ¿Alguna vez usted escucha con el corazón? Cuando alguien le está por decir algo importante, cuando alguien le está por decir algo que usted nunca ha escuchado y que lo va a escuchar por primera vez, entonces dice, deja que tu corazón escuche. ¿Alguna vez ha oído esa expresión? Sí, yo he oído personas, te voy a escuchar con el corazón. Entonces, la pregunta y la gran pregunta interesante, entonces, ¿quién escucha, los oídos o el corazón? ¿Cómo es que Dios nos habla y nos enseña de que debemos de escuchar con el corazón? ¿Por qué en realidad? Porque Dios trabaja en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro ser. Cuando Dios se revela a nuestro interior, Él nos dice que dejemos que Él nos revele las profundidades de su espíritu a nuestro espíritu. Dice así la palabra, sí o no. Digamos, dice la palabra, sí o no. Dice que dejemos que podamos escuchar la profundidad del espíritu en nuestro espíritu. Él está hablando del espíritu del ser humano. Entonces, la verdad es que la eternidad no puede entenderse con la mente, con la comprensión humana, con un sentido humanístico, con un sentido de filosofía, con un sentido intelectual. No. Hay cosas de Dios que no se pueden discernir y entender con esta mente natural. Nuestras mentes son finitas, son limitadas y realmente tienen limitaciones. Y les impide muchas veces, nuestra mente nos impide muchas veces comprender lo que es un concepto eterno. Es muy fácil entender lo que es la vida del ser humano en la tierra, los tiempos de vida, los años de vida. Es muy fácil entender las diferentes responsabilidades que tenemos que diariamente experimentar en la cotidiana manera de vivir, en el día a día, en nuestro trabajo, en los estudios, en las responsabilidades. Pero qué distinto es cuando tenemos que hacer que nuestra mente llegue a comprender lo que es la eternidad. ¿Por qué? Porque es un concepto que es eterno, es un concepto que es perpetuo, es un concepto que es para siempre, y nuestra mente no tiene la capacidad muchas veces para poder entender el valor de lo que es eterno. Tiene que tomarse un tiempo, iglesia, cada uno de nosotros, tomarnos un tiempo y pensar realmente lo que Dios nos quiere decir y lo que Dios nos quiere comunicar. Por eso que estoy hablando mucho acerca de esto, porque es importante. Ahora, hemos dicho que dentro de la revelación firme de la eternidad, habíamos comenzado a hablar el domingo pasado que una de las cosas que nos hace es que nos centra o que centra nuestra esperanza en la aparición de Jesús. Si tú piensas en lo temporal, en lo pasajero, en lo que hoy es y mañana no será, nunca te darás cuenta de lo cercano y de lo inminente que Jesús está en busca por su iglesia amada ante los acontecimientos proféticos que se generan diariamente en la faz de la tierra. Vas a hacer de este mundo tu estado permanente, algunos su estado eterno,
cuando realmente esto simplemente, como dice el escritor de Hebreo, es como algo, como un vestido que se va envejeciendo y tiende a desaparecer progresivamente con el tiempo. Lo que en este mundo existe no es perdurable, no es eterno. Solo lo eterno es lo que emana de la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando estuvimos hablando acerca de todo esto tan importante y tan interesante, decíamos que una de las cosas que al tener la revelación de la eternidad nos va a centrar, ¿para qué? Para nosotros entender que el Señor puede aparecer en cualquier momento. ¿Estás seguro de ello? Tendría que decir más amenes. No algunos. Algunos ni siquiera abrieron la boca. No es sino es porque están pensando y meditando con su mente. Le he dicho que usted no puede entender las verdades reveladas de la palabra de Dios con su mente natural. Tiene que dejar que el Espíritu la revele a su espíritu. Por eso que el miércoles vamos a comenzar a hablar noches proféticas. Estaremos hablando de los misterios revelados de Dios a través de los dones y de los carismas del Espíritu que Dios ha delegado derramar sobre su iglesia, y hoy más que nunca. Entonces, si nosotros tenemos que definir la eternidad, ¿cómo definiríamos la eternidad? La eternidad está plantada en lo profundo de nuestro ser. Dice Dios: yo he puesto eternidad en el corazón de mis hijos. ¿Estamos entendiendo esto? Dios ha puesto el concepto para entender lo eterno en lo profundo de nuestro ser. Está plantada en nuestros corazones, aun cuando sea imposible comprenderla con nuestra mente, lo creemos con todo nuestro corazón. ¿Sí o no? Y el Señor relacionó mucho acerca de la eternidad con el corazón, y dice, por eso que dice la Biblia, bienaventurados los de, ¿qué dice? Los de, ¿qué? Los de limpios de corazón. En otra versión dice, los de puro de corazón. Son bienaventurados los de puro de corazón, los de limpio corazón. Bienaventurados los de puro corazón, los de limpio corazón. Porque ¿qué cosa? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Porque ellos verán a Dios. ¿Te das cuenta cómo el corazón está conectado con la eternidad? Porque Dios puso en el corazón de la gente, aleluya, y plantó en ellos la eternidad. Porque amamos a Dios no de nuestra mente, sino lo profundo de nuestro ser. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, ¿y qué más? Con todo tu corazón. Es decir, que el Señor nos habla que todo nuestro ser completo tiene que amar al Señor. Entonces es necesario entender este principio. Somos bienaventurados cuando somos limpios y puros de corazón. Pero qué terrible aquellos que aparentemente son llamados cristianos, pero su corazón está lleno de inmundicia, de pecado, de egoísmo, de resentimiento, de falta de perdón, de discordia, de contienda, de dolor, de traición. Qué terrible es poder asimilar esta situación que carga muchas personas bajo el seudónimo de una vida cristiana, pero su corazón no es limpio ni puro, pues no hay eternidad en ellos. Nos guste o no nos guste, nos agrade o estemos de acuerdo o no de acuerdo, pero lo que dice la Biblia es amén, es sí y es poderoso. Por eso que necesitamos creer. El Espíritu Santo, iglesia, entrará en comunión con nuestro más profundo ser, con nuestro espíritu, y no con nuestra mente. Es verdad que nuestra mente es renovada en el conocimiento de la palabra, claro que sí, como lo hemos enseñado por años. Y es verdad que tenemos que ganar, aleluya, la batalla en nuestra mente, pero el Espíritu Santo entrará en comunión por la parte más íntima de nuestro ser. ¿Y cuál es la parte más íntima de nuestro ser? Nuestro espíritu. El espíritu de vida que Dios nos dio. Por eso que Jesús dijo, el misterio de este gran principio revelado, centrándonos en lo que es Jesús, dice, como dice las Escrituras,
De su interior correrán ríos de agua que saltan para vida eterna. Y dice la Biblia, y esto era del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿De dónde fluye ese río? De lo profundo de nuestro ser. En ese profundo de nuestro ser es que Dios revela en lo más íntimo de nuestro ser, nuestro espíritu, aleluya, y no nuestra mente. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo te comience a mostrar las profundidades y los misterios en la sabiduría de Dios en lo que es la eternidad, entonces vas a entender en segundo, aleluya, tendrás que detenerte a considerar y meditar cuando tu corazón es conmovido. Yo hago una pregunta. Cuando Dios te habla con algo que tú necesitas, cuando Dios te revela algo que tú le estás pidiendo a Dios, cuando hay una palabra que viene del trono y de repente te estremece y te impacta, algunas veces tú no has dicho, mi corazón ha sido estremecido por la presencia de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho o no lo hemos dicho nunca? El corazón es conmovido, el espíritu es conmovido, nuestro ser interior es conmovido y captado por lo que Dios nos está declarando, porque lo que Dios nos declara es una declaración de verdad, pero también es una declaración, diga conmigo, de vida. Por eso que la eternidad dura por siempre. ¿Cuánto tiempo dura la eternidad? ¿Cuánto tiempo tiene la eternidad? No tiene principio, no tiene fin. No hay tiempo en la eternidad, es para siempre. No hay fin, diga conmigo, no hay fin. Sin embargo, no solo se trata de tiempo interminable, porque no está sujeta al tiempo, la eternidad también trasciende todo el tiempo. Hablar de la eternidad en términos de duración perpetuas es perderse la imagen completa de lo que Dios nos está ofreciendo y de lo que Dios nos está revelando. Tenemos que captar mejor nuestra visión de la eternidad y tenemos que mirar a Dios mismo. Cuando tú contemplas, como decía Job, hay un Dios pero no lo conocemos totalmente, porque es más profundo y es más grande de lo que tú y yo podemos llegar a conocerle. Decimos amén a esto. Entonces, cuando nosotros entendemos la eternidad que emana de Dios, una de las cosas extraordinarias es que Dios no tiene límites de poder. Diga conmigo, Él no tiene límite en su poder. Por eso que el Salmo 2 dice que cuando Él ve el planes o los planes de las naciones, Dios del cielo se ríe de los planes de las naciones. Porque el hombre es limitado, el hombre es finito, el hombre, aleluya, no entiende la majestad del Creador Todopoderoso. Pero que es importante entender que Él no tiene límites en su poder. No importa lo que estés atravesando, Dios te puede sorprender con un milagro extraordinario. No importa lo que estés pasando en el momento de tu necesidad, Dios de repente aparece cuando tú menos lo puedes llegar a pensar, y Dios hace el milagro que tú jamás hubieras pensado que Dios lo hubiera hecho, porque Dios es más grande de lo que le conocemos. Entonces, Él no tiene límites de poder, número uno. No tiene límites de conocimiento. No tiene límite de conocimiento, nunca. Por eso que en la escuela de Dios nadie se gradúa. ¿Verdad que nos gozamos, nos alegramos cuando alguien se gradúa? Cuando nuestros jóvenes se gradúan, cuando tienen buenas notas y pueden graduarse, aleluya, qué gozo y qué alegría, ¿verdad que sí? Cuando terminan el elementary school, cuando terminan el high school, cuando terminan la universidad. No, pero hay algo maravilloso. Tú en la universidad de Dios no te vas a graduar nunca, porque tú eres, aleluya, finito y Dios es infinito. Dios no lo puedes conocer. Cuanto más le buscas, más le conoces. Entonces, no tiene límites el conocimiento de Dios. Por eso que hay personas que dicen, yo ya lo sé todo. Es que no sabe nada. Porque lo primero que tiene que saber y descubrir en Dios, que si supiera realmente quién es Dios, dijera, estoy recién aprendiendo. No tiene límites
su sabiduría. Y esto lo hemos predicado una vez, que conocimiento y sabiduría son dos cosas que van conectadas una con la otra, pero no lo mismo. No voy a detenerme a hablar de esto. Pero no tiene límite su sabiduría, no tiene límite su entendimiento, no tiene límite su gloria. Por nombrar algunos de aquellos atributos que están en la deidad divina del Todopoderoso Dios. Y hay algo maravilloso: Dios existe por sí mismo. Tú no puedes existir si no dependes de Dios, pero Dios existe por sí mismo. Por eso es Dios. Y qué maravilloso es saber que Dios existe por sí mismo. Por lo tanto, yo no tengo que recurrir a otro segundo ni a tercero, porque solamente Dios, en el nombre de Jesucristo, me es más que suficiente, como dijo el apóstol Pablo. Y claramente debemos determinar en esta mañana que por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Y por cuanto Él es eterno, nosotros también tendremos vida eterna. Todo aquel que creyere en Jesucristo tendrá vida eterna. Entonces hay algo extraordinario: Dios existe por sí mismo. Y yo alabo al Señor porque Dios exista por sí mismo. Porque eso me hace a mí depender de Dios día a día, momento a momento, y agarrarme más de la mano de Dios. Te puede dejar el hombre, te puede abandonar la gente más apreciada que te rodea, te puede rodear cualquier persona que más estimaba, pero hay un Dios que es un Dios que vive en la eternidad, y Él te ama con amor eterno, no con un amor de condiciones interesadas. Él te ama aleluya, nos ama con amor eterno. Descubrir el amor de Dios en la eternidad nos hace consciente de nuestra herencia en luz de los santos. Por eso necesitamos entender de una forma muy especial: el Señor es sin límites entonces en su gloria. Dios existe, entonces diga conmigo: Dios existe por sí mismo. Y será Dios por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad. Diga, siempre. Por eso que la Biblia, cuando hablamos acerca de esta temática tan interesante, la Biblia enseña que Él es llamado como nuestro Padre eterno. Si no, lea la profecía del profeta Isaías en el capítulo 9 del verso número 6, y vas a encontrar que la profecía de Isaías decía, entre muchas características de aquel que vendría, entonces dijo una palabra: Padre eterno. O sea, Padre de la eternidad. Él es Padre de la eternidad. Él es Padre de la eternidad. Él es Padre, sí. ¿Por qué es Padre de la eternidad? Porque la eternidad se inicia con Dios. También en 1 Timoteo capítulo 1 verso 7 se le llama también el Rey eterno. Todo lo que es eterno es en Él. De hecho, la eternidad misma está en Él. Y todo lo que está fuera de Dios es temporal. Todo lo que está fuera de Dios es pasajero. No importa cuán bueno, cuán noble, cuán potente, cuán perdurable, cuán valor tenga, puede parecer, pero algún día lo que tú ves va a dejar de existir. Hasta la tierra y el universo van a cambiar, porque Dios la va a santificar con fuego. Eso es lo que nos dice en el libro de Apocalipsis. Y el primer cielo y la primera tierra pasarán. Por eso que Jesús dijo: el cielo, la tierra podrán pasar, pero mis palabras no pueden pasar. ¿Por qué? Porque así como Dios eterno, su palabra es eterna. Confiaron los patriarcas del Antiguo Testamento en el Dios de la eternidad y vieron su manifestación. Confiaron los apóstoles en la iglesia primitiva y vieron su manifestación. Confiamos nosotros, después de 2000 años de existencia, en lo que es la historia y la vida del cristianismo, y también seguimos recibiendo respuesta de nuestro Dios, porque nuestro Dios es eterno. Por eso que la Biblia dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, y todo ello son obra de tus manos. Ellos perecerán, dice la Biblia, mas tú permaneces,
Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, conforme el texto que hemos leído, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años nunca van a acabar. No solo jamás cesarás de ser, sino que permaneces inmutable por toda la eternidad. La Escritura declara en eso. Dios, aleluya, en su palabra pronuncia siempre que aquellos que dependan de Él también serán eternos. Dios no puede mentir, ni puede romper lo que Él haya mismo hablado. Por eso que su palabra no puede volver a Él vacía. Él lo dijo, Él lo hace. Lo hace, lo hizo, lo hace y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Es decir, no puede anular sus propias palabras. Si no fuera así, todo caería colapsado. Si no fuera así, aleluya, habría una suma oscuridad, porque Dios es luz y sostiene todas las cosas por medio de su propia palabra. Y aunque las tinieblas del pecado se expanden sobre la humanidad, siempre Dios hará la diferencia, porque Dios es luz. Luz para alumbrar al que está en tinieblas y en oscuridad de muerte. Por eso que el salmista dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo que quiso decir, porque tu luz alumbrará la oscuridad más densa de la noche, del valle más opresor, del valle más angustiante, del valle más desesperante, de la prueba más angustiante, de la situación más difícil. Yo estoy tomado de tus manos, porque tú sigues siendo eterno, y como eterno tú sigues siendo luz. Dios es luz y sostiene todas las cosas por medio de su propia palabra. Jamás, jamás, diga conmigo, jamás podrá haber cambio alguno en lo que Dios dice, porque de otro modo no sería eterno. Y esta es una de las bases más segura, iglesia, que el Señor nos da. El cimiento sólido sobre lo que debemos de edificar nuestra vida cristiana. Nuestra vida no tenemos que edificarla en hombres, ni en sentimientos, ni en emociones. Nuestra vida cristiana tiene que ser fundada en el autor, consumador eterno de la vida, Dios mismo. Por eso que muchos hoy en día, aunque son llamados seudónimamente cristianos, no edifican sus vidas sobre lo que es eterno, que es la palabra de Dios, sino que edifican su vida sobre el pensamiento, sobre la cultura, sobre la tradición, sobre las suposiciones, sobre los sentimientos, sobre el pecado, sobre mentiras, sobre el engaño, sobre el fraude, sobre todo aquello que a Dios le desagrada. Y esto no se aplica solamente al mundo, sino a muchos que han perdido el temor reverencial, como decía en esta palabra antes de este mensaje. Y es importante, porque será desafiante, será preocupante, será aterrador creer que algo temporal sea la verdad eterna. Que algo que tú estimas como un valor tan precioso sea pasajero y momentáneo. Porque cuando haces que las cosas temporales sean cosas como si fueran eternas, entonces tu simiente de fe es totalmente endeble. Tu destino no es seguro. Y tú estás creyendo en una mentira y vivirás cautivo en un estado de engaño. Podemos asombrarnos estadísticamente en estos días actuales como iglesia y como cristianos, ver la cantidad de personas que basan su vida en lo que no es eterno. Por eso que para ellos esas cosas son sus prioridades. Para algunos lo eterno es su trabajo, para algunos lo eterno es el dinero que tienen, para algunos lo eterno es lo que pueden alcanzar y lo que pueden negociar en la vida. Para algunos lo eterno es la fama, el orgullo, la vanagloria. Algunos para ellos es la juventud que se va pasando. Muchos hablan de que creen en Dios y que creen en Jesucristo, pero
declaran por sus actos y sus pensamientos y su forma de ser que no le conocen. Iglesia, el engaño es muy potente, es muy destructivo. ¿Cómo poder creer algo que solamente imaginan en sus mentes? Algo moldeado por la sociedad que lo rodea. Algo rodeado y hecho y construido por la cultura de un mundo transitorio y pasajero. Sin embargo, Jesús dijo esto: el que no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice el Señor. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Eso usted lo puede leer exactamente en el libro de Juan capítulo 12, el verso 48 y 49. Ahora, qué interesante entonces que centrar nuestra esperanza en Jesús es nuestra esperanza de eternidad. El segundo principio que quiero tocar es lo segundo de tener una revelación acerca firme de la eternidad, es que te asegura que el Señor castigará. Y a eso nadie le gusta. Pero el Señor te asegura que Él castigará. ¿Qué cosa? Léalo allí. Pronúncielo bien fuerte conmigo. No tenga temor. Así como Él recompensará la vida de la obediencia, de la fidelidad y de la santidad. La Biblia dice claramente que cuando tenemos revelación acerca de la eternidad firme, inamovible, segura, como roca inconmovible, tenemos la seguridad que el Señor castigará la maldad que estamos viendo. Y esto es muy importante. Es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque quizá la mayor frustración de estos días es ver que las personas malvadas y viles parecen disfrutar de mucho éxito en la vida, mientras que los que esperan en el Salvador y Señor Jesucristo se enfrentan a una creciente oposición y confrontación diaria, pero con la verdad innegable de que el Señor nos da fuerza para resistir las obras de la carne, del pecado y del mismo diablo. Muchos persiguen al cristianismo. En este momento 350 millones de cristianos están siendo lacerados y perseguidos en muchos países, más de 70 países alrededor del mundo, de una forma flagrante y de una forma perseguidora continuamente. Y piensan que tienen el poder de hacer lo que ellos quieren. Pero la Biblia te dice que no te inquietes. Aleluya. La Biblia te dice y nos promete, Dios hablando, el Dios de eternidad: no te inquietes por el éxito de los malvados, porque al final, un día, Dios mismo, que es eterno, va a juzgar la maldad de los humanos. Hay un salmo precioso, hay un salmo maravilloso que nos revela esas características que estoy mencionando. El Salmo 37. El verso número 7 al 15 es maravilloso. Quiero leerlo con ustedes. Dice la Biblia de esta manera. El salmista escribe este salmo, que es mayormente un salmo revelador, pero es un salmo profético también. Y dice la palabra del Señor: guarda silencio ante Jehová. ¿Cuál es nuestra actitud? Quejarnos, lamentarnos, decir que no sabemos qué hacer. Esa es nuestra condición. No, dice el Señor: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades o por la mujer que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No guardes resentimiento ni guardes odio en tu corazón. Sé puro de corazón, porque ellos son los que van a ver a Dios. Y continúa diciendo el Salmo: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No tomes el espíritu de venganza como una atribución para vengarte de aquellos que no han hecho lo correcto.
Porque dice, los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Dios, ellos heredarán. Aleluya. Heredarán en un final del reino milenial, porque vendrán con Cristo a la tierra y heredarán el cielo eterno de Dios para siempre. Y sabes una cosa, esta es la buena noticia profética. Esta es la buena noticia profética de la cual estamos anunciando en los mensajes de enseñanza que Dios nos da para compartir y para poder manifestar en estos tiempos de tantas dificultades y de tantas confusiones. Pero hay algo, y este es el mensaje extraordinario que nos da esperanza de eternidad, pues de aquí a poco no existirá lo malo. Ay, pastor, falta tanto. Pero Dios lo dice como Dios eterno, para Él no hay tiempo. Un día para Dios son 1000 años, o 1000 años como un día. Para ti el tiempo pasa muy lento, pero para Dios es simplemente un día. Observarás y entenderás que todo eso va a dejar de ser. Pero la Biblia dice claramente que los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El verso 12 dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra sus dientes. El Señor se reirá de él. ¿De quién? Del impío, del perverso. Aleluya. Porque el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desvainan espadas, sentencian su arco para destruir y matar, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar lo que es recto y proceder. Pero la espada de Dios entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. El Antiguo Testamento proféticamente describe los horrores del día del Señor que está próximo y cada vez más cercano, en el que toda la tierra sentirá el impacto de la manifestación todopoderosa de Dios, porque esta esperanza de revelación firme acerca de la eternidad me asegura que el Señor en un momento determinado castigará la maldad malvada que existe en la faz de la tierra y pondrá fin a la maldad de las tinieblas. Por eso que el Antiguo Testamento describe esto. El enojo y la ira, siempre humanamente hablando, representan emociones destructivas. No te dejes llevar por el enojo, por la ira, por el cólera humano, por la ira humana. No pierdas la sensibilidad de ser un hombre, una mujer paciente, donde manifiesta los frutos del Espíritu. Sé manso de corazón, sé humilde de actitud, sé paciente. Aprende a formar a que el carácter del Señor se forme y se forje dentro de tu vida para ser un hombre o una mujer que en lo más profundo de su ser interior pueda entender el aspecto de la eternidad. Porque cuando pierdes, decimos en una forma común, cuando pierdes los estribos y muestras que te falta fe para creer que Dios te ama y tiene el control de todo, entonces tú te desesperas. Recuerda, esta es la palabra: Dios está en control de todo. Y si Dios puede, aleluya, y tiene poder porque es eterno, para controlar lo que tú no puedes controlar, para cambiar lo que tú no puedes cambiar, para transformar lo que tú no puedes transformar, deberías preocuparte. No deberías de preocuparte, no deberías de perder tu sensibilidad de confianza en Dios, sino confiar en Dios y entregarte a Él para servirle, para amarle en los días y para que te dé seguridad y puedas ser más que vencedor en su nombre bendito. Les voy a decir, iglesia, si tú piensas mucho en tus problemas o lo que estás atravesando, te vas a llenar de ansiedad y te vas a enojar con los demás y con Dios mismo. Pero si te concentras en Dios y el mensaje que Él te está hablando en este día acerca de la eternidad, si te concentras en Dios y en su bondad, vas a encontrar que Shalom será la manifestación de la paz del Señor dentro de lo más profundo de tu ser. La pregunta mía es: ¿dónde estás centrando tu atención?
¿Dónde centras tu atención? ¿En lo que el diablo quiere que centres tu atención o estás centrando tu atención en lo que Dios te está revelando? Voy terminando el mensaje de esta mañana. Muchas veces hay gente que no entiende esto, pero actuar con humildad no pareciera ser la mejor manera de enfrentar a los enemigos, ¿verdad que sí? Si yo pudiera, agarraría algo en mi mano. Y si yo pudiera, haría esto. Y el Señor dice: estad quieto y conoced que yo soy Dios. Yo pelearé por ti. Yo voy a defender tu causa. Así dice la Biblia. Yo voy a abogar. Recuerda que yo soy el abogado eterno y voy a defender tu causa. Qué maravilloso es creer que Dios es eterno. ¿Por qué? Porque las batallas que estás enfrentando dependiendo de Dios, debes efectuarla con una fe serena, con una fe profunda, con una actitud humilde, con una esperanza de eternidad y de salvación. Jesús te promete a ti y a mí y nos da una promesa de recompensa a quienes tienen una actitud humilde, diciendo lo siguiente: he aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y de ardor, de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré, dice el Señor, al mundo por su maldad y a los impíos por sus iniquidades, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Y haré más precioso que el oro fino al varón y a la mujer, y más que el oro de Ofir al hombre que me teme y confía. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Dios de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y él compara la confianza de los que creen y confían en él como el oro de Ofir. Ofir era una ciudad, era una región en la parte del Medio Oriente donde era reconocida por la calidad de su oro fino. Y era un oro altamente valioso por su pureza y su característica. Ese lugar estaba situado en una parte de Oriente. Y Dios dice claramente: el que confía en mí, el que cree en mí, tendrá más valor que el oro fino de Ofir. Porque tendrá el valor de mi presencia. Aleluya. Aprende a tener revelación de la eternidad. Porque cercano está el día del Señor. Dice el profeta Sofonías: cercano está el día del Señor. 14 y 18 los versos del capítulo 1. Está cercano el día del Señor, y muy próximo. Es amarga la voz del día de Dios. Gritará ya el valiente, el que no ha dependido nunca de Dios. Día de ira, aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tinieblas y día de oscuridad, día de nublado, de entenebrecimiento, día de trompeta y día de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Dios y no lo tuvieron en cuenta. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Dios. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
Pero Dios nos está hablando en esta mañana. El día del Señor estaba cercano y fue cercano para los babilonios. Pero el día cercano de Jesucristo en gloria es cercano para el mundo entero. El día del Señor está también cercano para todos nosotros como iglesia amada. Y Dios dice que habrá un juicio final como un día de lo que dice ahí, que Él va a acabar con la maldad de los humanos. Dios te está diciendo, no intentes entender la eternidad con tu mente. Ríndete por completo al Señor y aprende a que el Espíritu Santo te va a dar el conocimiento necesario, la sabiduría necesaria, el entendimiento necesario, la autoridad necesaria, el poder necesario para que puedas aprender a depender de Él y no de ti mismo. Ponte de pie. Aleluya. La pregunta del final de este día, en el mensaje que estamos compartiendo, ¿cómo el hombre y la mujer pueden salvarse de ese día que la Biblia anuncia por los profetas? ¿Cómo puede el ser humano salvarse del juicio? Lo primero es reconocer que ha pecado ante Dios y que el pecado siempre trae juicio, porque el que practica el pecado, dice la Biblia, es consecuencia de muerte. Y por consiguiente, si el pecado trae juicio, tú no te puedes salvar, amigo o amiga. El que me está escuchando, ya sea presencialmente en esta casa o el que me está escuchando en cualquier lugar de cualquier casa, tú no te puedes salvar por ti mismo. No te puedes salvar por ti mismo. No te puedes salvar por ti misma. Únicamente Dios puede salvarte por medio de reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. El dinero en sí no es malo, pero no sirve para salvarte, ni menos para darte eternidad. En esta vida el dinero puede torcer las perspectivas, dando sentimiento de seguridad y de poder en lo que no deberías de tener seguridad y poder. Pero hoy lo que importa es la eternidad. Solo lo que importa es la obra redentora de Cristo a tu favor, es la obra redentora de la cruz, es la obra triunfante de la resurrección. Porque solo Cristo y nadie más, solo Él y nadie más puede redimirte. No confíes en tus fuerzas, no confíes en tu futuro, no confíes ni siquiera en lo que posees. Es un tiempo de confiar en Cristo. Es un tiempo de confiar en Él. Por cuanto confiamos en Él, seremos librados de muerte y de condenación. Y tendremos la capacidad de, por cuanto nuestro corazón ha sido limpio, ver un día a Dios cara a cara tal cual es Él. Y cuando entres en la eternidad, nadie te va a poder sacar de allí, porque serás eterno. Yo voy a seguir hablando de esto. Voy a seguir hablando de esto porque es necesario que esta revelación se nos introduzca en lo profundo de nuestro ser más íntimo, nuestro lugar, que es nuestro espíritu, para entender la grandeza del Señor. Padre, yo te doy gracias en esta hora por estar aquí en el mejor lugar que podemos estar como iglesia.
el lugar donde podemos acercarnos a ti confiadamente. Y podemos confiar, Señor, que tú eres Dios y que nosotros somos tus hijos. Y nuestra fe y nuestra confianza no está arraigada en el ser humano, en lo que digan las naciones. Nuestra fe y nuestra confianza no está arraigada en lo que opinen las personas en nuestro derredor, sino en lo que tú nos comunicas por tu palabra revelada. Danos el conocimiento, danos la fe, danos la certeza, danos la seguridad y danos la confianza de permanecer fieles a ti, Señor. Danos, Señor, la guianza de tu Espíritu y revela a través del Espíritu Santo la importancia de lo que tú nos estás comunicando por medio de tu palabra revelada. Ayúdanos a ser íntegros de corazón. Ayúdanos, Señor, a ser puros. Ayúdanos a amar la obediencia, la fidelidad, la transparencia, la honestidad. Y tú formes el carácter. Espíritu Santo forma el carácter de Cristo en todo nuestro ser por completo. Oh, aleluya. Te adoramos, Señor. Te damos la gloria a ti, porque tú eres el único todopoderoso, Señor. Gracias. 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 Gracias, Espíritu Santo, por amarte y por conocerte. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, sí, Señor. Tú eres solamente digno de adoración, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. La gloria. Digno de adorar. Díceselo a Él. Adórale con toda libertad del Espíritu. Cántalo con el Espíritu interior de tu ser, con toda la autoridad del cielo. Todo es para ti, sí, Señor, sí, Señor. Aleluya, aleluya. Digno de adorar. Adórale con libertad del Espíritu en este momento. Dile al Señor que Él es el único digno en la que tu Espíritu le adora. De ti, y todo es para ti, sí, Señor. Tuya es la gloria. Eres digno de adorar. Aleluya, sí, Señor. Eres digno de adorar. Ora bashere bakatara baba. Y todo es para ti. Tuya es la gloria. Aleluya, aleluya. Sí, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor.